acá. Entonces, estas componentes necesito definirlas para posteriormente hacer los correspondientes cálculos de equilibrio para el caso de capacidad de soporte, desplazamiento horizontal y vuelco. Esas son las consideraciones que hacemos. Entonces, las solicitaciones base son las correspondientes a los empujes, y los empujes los calculamos en condición estática y sísmica, y en la condición particularmente estática, cuando tenemos componente cohesiva, le modificábamos o alterábamos la altura de solicitación considerando que había una componente que me generaba una tracción en la zona de esfuerzos, y que por lo tanto el suelo no resistir esas tracciones se eliminaba y dejábamos una componente de resistencia o de solicitación más que de resistencia asociado solamente a una parte del empuje. Y posteriormente, en lo que correspondía a la componente sísmica, se calculaba un coeficiente sísmico bajo la premisa de que previamente en condición estática ya se había generado una cuña de falla, por lo cual el efecto cohesivo no se incorpora, y lo que establece Mononobe Okabe es un coeficiente sísmico que incorpora lo estático y lo dinámico. Dado que SID estableció que la componente estática y dinámica no necesariamente tienen como punto de aplicación la misma zona donde se genere la resultante, entonces SID sugirió usar la metodología de Mononobe Okabe, pero quitándole la componente, o sea, no quitándole, sino dividiendo el efecto estático del efecto sísmico, y solamente al efecto sísmico entonces aplicarle una distribución triangular inversa como para que se generara una resultante de solicitación sísmica aplicada en el tercio superior de cualquier estructura de contención. Eso realmente es el método de SID, que usa un coeficiente Mononobe Okabe, y por eso entonces el coeficiente que usamos para la componente sísmica es como el coeficiente de Mononobe Okabe menos la componente estática, ¿ya? Entonces, esas son las consideraciones asociadas a cuánto empuje nosotros vamos a tener. Si hay una sobrecarga externa, pues tengo que aplicarle, en el caso particular de las de tipo vial, que son cargas grandes y de baja, largas me refiero, no grandes en magnitud, sino largas y de baja orden de magnitud, y pensemos que esto no supere no sé, una tonelada por metro cuadrado o 2 toneladas por metro cuadrado, se considera una distribución rectangular equivalente, y a esta se le aplica entonces una solicitación complementaria asociado obviamente a esto que tengo aplicado en superficie. Estrictamente hablando, si nosotros tenemos una sobrecarga puesta con una magnitud definida a una distancia determinada del borde de la estructura de contención, pues esto ya no es rectangular y debo de calcularlo con todas las teorías de incrementos de presiones que vimos anteriormente. O sea, eso en términos de solicitación del suelo, eso es lo que tenemos. En el frente hay una resultante asociada al empuje pasivo. Este empuje pasivo es la reacción con la que nosotros diseñábamos el equilibrio de la tabla estaca, que lo vimos en la parte del taller que yo comenté. Es simplemente la reacción con el empuje. En el caso de los muros de contención de gravedad que derivan de la explicación por manual de carreteras, esa consideración no está, porque el empuje pasivo está definido bajo la premisa de que ese material yo no puedo garantizarlo en el tiempo en obras viales. Y entonces la recomendación del manual es que esta resultante que se desarrolla acá en el frente no necesariamente sea considerada, y por eso prácticamente las componentes en términos del suelo son las que vimos hace un segundo, ¿ya? Pero estrictamente hablando, aquí puede haber una resultante, por lo cual yo, si tengo un muro que no necesariamente sea de tipo vial y que se rige por el manual y que está en otro escenario, yo podría eventualmente incorporar esa componente resultante de empuje en condición pasiva, análogo a lo que hacíamos o a lo que hacemos en los tabloestacados o en otras tipologías de muros de contención. Por lo cual, el equilibrio que nosotros calcularíamos, por ejemplo, en términos del deslizamiento,
es, volviendo al tema, es como todo lo que va para un lado, dividido todo lo que va para el otro lado, incorporando esta componente de empuje pasivo resultante, que vuelvo, insisto, para el manual de carreteras, estos 0, no está considerado, y vuelvo también, y soy majadero en ello, no es que ese empuje no se desarrolle, sino que no necesariamente tengo garantía de que ese material permanezca en el tiempo, ¿ya? Y esto por la sumatoria de los pesos por la tangente, que es básicamente el efecto de la fuerza normal que se desarrolla acá y que obviamente, como estoy bajo la premisa de que en la componente friccional, en la base tengo un sigma tangente phi, aquí estamos hablando que es un sigma tangente delta, ¿ya? Que es un sigma tangente delta, que es la fricción suelo muro de contención. Según Manual de Carreteras, el delta que nosotros consideramos para el cálculo del empuje en esta zona, es phi medios, es la consideración que hace Manual de Carreteras para ello. Pero en la base, que es la fricción que se genera por reacción vertical, ahí no necesariamente o no exclusivamente tiene que ser phi medios. Y de hecho muchas veces se usan valores como entre 0,5, 0,7 e incluso el phi completo, ¿ya? Porque tiene relación con el phi en la base. Entonces, les decía que en un factor de seguridad, las sumatorias provenientes de las fuerzas resistentes y solicitantes, pues en ningún caso implicaría la incorporación de un factor de seguridad que tuviese un signo negativo, pues porque por parte de la sumatoria no establecería ello. Pero realmente la definición es más, en ingeniería, es más abierta a lo que yo llamo resistente y a lo que yo llamo solicitante. Para mí, un ejemplo más, digamos, específico que me permitía, cuando estaba estudiando, hacer esta diferenciación, lo ocurría cuando uno tenía un anclaje, que sé que no es el caso que nos convoca acá, pero es para explicar un poco lo relacionado con ese tema del signo negativo. El anclaje finalmente me está generando o me podría eventualmente generar una carga. Voy a ponerme aquí que como si fuéramos a anclar esto. Eventualmente me generaría una carga en esta dirección que me ala el muro hacia el lado contrario del deslizamiento. Pero finalmente esa carga muchas veces es considerada, o en la mayoría de los diseños para ingeniería es considerada como una solicitación. Pero es una solicitación que me está contribuyendo, que me está ayudando. Entonces, en lugar de yo ponerlo en el lugar correspondiente a las solicitaciones, yo lo puedo incorporar en el otro lugar restando esa magnitud, porque finalmente no deja de ser un elemento externo que me está generando una cierta solicitación. Entonces, por eso la definición general, digamos, de esta parte de equilibrio, yo esto no necesariamente lo iba a poner en el numerador, sino que más bien lo dejo en la componente de solicitaciones que estaría en el denominador, pero lo cambio el signo para que me aporte de manera contraria de lo que sería una solicitación convencional. Pero el concepto general lo mantenemos. Entonces, igualmente ocurre con cualquier carga que eventualmente esté en consideraciones, o sea, en un punto específico donde eventualmente me aporte. Yo puedo modificar el signo que está allí incorporado en términos de si el elemento me está generando una solicitación o no. Ahora, en términos de deslizamiento, si uno lo ve de manera muy general, pues el deslizamiento, finalmente lo que estoy buscando es, por definición de un muro de contención de gravedad, es desarrollar la mayor cantidad de la fricción en la base, de tal manera que junto con un potencial empuje pasivo, si es que estuviese, pudiese contrarrestar todas las componentes horizontales que pudiesen provenir tanto del suelo como de una carga externa o de cualquier consideración complementaria que yo tuviese, agua o cualquier cosa que tuviese. La solución, cuando eventualmente uno tiene fallas por deslizamiento, que entre otras cosas en muchos casos se pueden dar porque no necesariamente hacemos muros tan anchos por un tema operativo, es desarrollar más fricción, ¿cierto? Y entonces para eso, en muchas ocasiones también instalamos estos talones acá
o instalamos un doble talón acá, o en muchos casos se instala como un diente acá en la base, que lo que hace es que yo tenga que hacer como un mayor recorrido, ¿cierto? Genero una mayor zona donde se está desarrollando la fricción y ahí entonces empiezo a mayorar la resistencia que va a generarse en la base. En relación al tema de los giros, esto es la explicación genérica del factor de seguridad, aprovechando un poco lo que me comentaban, pues lo que hago es tengo un punto de rotación e igualmente la premisa sigue siendo la misma. Analizo las cargas que están en condición resistente y solicitante y aplico el mismo principio. Aquí lo único que restaría sería lo de la capacidad de soporte, que como tal pues no está incorporado, digamos, como una diapositiva en el muro de contención, porque finalmente ustedes saben que el muro de contención de este estilo pues es una zapata simplemente, ¿no? Entonces aquí la única y a la cual se le hace exactamente el mismo análisis que hacemos cuando hacíamos nuestros muros de contención, perdón, nuestras fundaciones en nuestro capítulo anterior. Exactamente lo mismo. Tengo que sí considerar ciertas cosas relevantes y es el hecho de que al tener yo múltiples cargas en diferentes direcciones y diferentes puntos de aplicación, pues hay que recordar que la carga puede llegar con un ángulo de inclinación al punto de aplicación de la zapata y también estar excéntrica, ¿no? Que ustedes de hecho calculan esa excentricidad. Entonces el cálculo de la capacidad de soporte o del asentamiento, pues debo de considerarle ese efecto de excentricidad. Es el único cambio que hay respecto, y que ni siquiera es un cambio, porque en una zapata también puedo tener esas condiciones de excentricidad. Otra consideración de diseño que muchas veces pues debía haber, pues tiene que ver con esto, y es que el de su F de la zapata, pues el de su F de la zapata es este, y obviamente no este, ¿no? Pues porque este es el lado más corto o donde potencialmente se puede generar la falla. Este efecto como de esta mariposa que se nos generaba acá para ver la superficie de falla por capacidad de soporte, pues claramente no se va a dar hacia el costado donde tengo el mayor confinamiento, se va a dar hacia el costado donde tengo el menor confinamiento, por lo cual el de su F que va a primar en la respuesta, pues aproximadamente es el de su F más pequeño. Y ahí entonces yo debo de checar también que todas las solicitaciones que se imponen producto de la construcción del muro de contención, pues sean contrarrestadas o por lo menos estén dentro de los límites, ya sea por asentamiento o por capacidad de soporte de la zapata, por lo cual nos tienen que definir un límite de asentamiento tolerable, igual que en todos los casos correspondientes a una zapata. Y aquí en este caso particular, como los muros de contención generalmente tienen zapatas pues que superan 1 metro y medio, pues en muchos casos la verificación de la carga admisible del muro de contención es más por asentamiento que por capacidad de soporte, porque el muro al tener un B importante, pues va a dar una resistencia alta en términos de capacidad de soporte y quizás la restricción estaría más por asentamiento que por capacidad de soporte. También aprovechando esta revisión, es importante tener presente de que si bien para efectos del diseño uno dice, ya, eventualmente me falló por A y entonces el problema acá termina, desde el punto de vista práctico, eso no es recomendable hacerse. Es decir, yo tengo que verificar todas las cosas porque la forma de solucionarlo va a depender de qué es lo que me está generando la falla. Si yo tengo una falla por deslizamiento, doy un tipo de solución. Pero si junto con deslizamiento también me está fallando por momento, tengo que dar otro tipo de solución o complementar. Por lo cual siempre hacemos la verificación de todas las componentes, porque muchas veces uno dice, pero si ya falló por acá, ni para qué sigo, ¿cierto? El problema ya se cerró. Pero realmente no es así en la práctica porque yo tengo que incorporar o ser consciente de cuáles son los diferentes fallos que potencialmente va a tener el muro. Y si tiene algunas otras, pues tengo que tener presente de cómo solucionarlos para cada uno de esos casos. ¿Sí? Finalmente, entonces, de estas verificaciones o análisis de estabilidad en condición de deslizamiento, capacidad de soporte y estabilidad y capacidad de soporte y giro, que aplican predominantemente para el caso de los muros de contención de gravedad,
Muchos métodos, tenemos que tener presente que muchos métodos de otra tipología de estructuras de contención también tienen mecanismos de verificación análogos a los que hemos mencionado, que no necesariamente hacen parte de lo que tenemos hoy en el curso, pero por ejemplo los muros de tierra armada o los muros de tipo criba o algunas tipologías de muro de gaviones tienen también una verificación deslizamiento, vuelco, capacidad de soporte y tiene una formulación bien similar. También hay muchas metodologías que se basan, como es el caso de los muros anclados o las estructuras con discontinuas, se basan su formulación en teoría de Rankine y dado que no necesariamente se cumple completamente lo que Rankine establece, lo que se hace es modificar las distribuciones de presiones. Entonces, en muchos casos se usan distribuciones de tipo trapezoidal o de tipo rectangular, pero teniendo en consideración o siendo ellas función del coeficiente de presión de tierras de Rankine. Los métodos aún no le indican cuál aplica en cada caso, pero al momento de no necesariamente saber o tener claro cuál factor voy a usar, la premisa es las variables que intervienen allí. Tengo una alta inclinación, tengo una fricción suelo-muro importante y ahí en esos casos claramente el método que me permite incorporarlas son el método de Coulomb, ¿ya? Recordar también que la reducción del Coulomb se llega a Rankine. La reducción se llega al Rankine en términos de orden de magnitud. Entonces, haciendo este equilibrio que uno le pudiese llamar un equilibrio global, lo que nos restaría, bueno, incluye también el análisis de desplazamiento, como habíamos indicado, lo que continuaría allí es un análisis de verificación global. Claramente, la verificación global no es un análisis de estructuras de contención. O sea, esto no es un problema de estructura de contención en sí mismo, porque la estructura de contención está definida en términos o está diseñada en términos de una solicitación de empuje. ¿Cuánto realmente está recibiendo el muro de contención? En estos casos, esta verificación global se genera a partir de una superficie de falla como la que está mostrada acá, o incluso una superficie de falla que pueda partir como de capacidad de soporte, sin que necesariamente sea de capacidad de soporte, pero que involucre mucha mayor cantidad de material, donde básicamente el muro de contención, hace partes como de una carga adicional, pero como empuje no soporta nada. Es decir, si se activa un mecanismo de deslizamiento como el que está mostrado con esta línea roja, el muro se va a caer, o sea, el suelo se va a desplazar con muro y todo. Entonces ahí el muro empieza a no generar empuje, sino que sencillamente el deslizamiento se va a producir por una superficie de falla que va mucho más atrás y en la cual yo empiezo a hacer un análisis que es más de estabilidad de taludes que un análisis de estructuras de contención. Una de las dudas que se presenta muy recurrentemente es con qué ángulo o a partir de qué ángulo de inclinación yo puedo empezar a decir que voy a calcular esto como si fuese empuje o como si fuera una estructura de contención. Yo puedo darle un cierto ángulo en el cual prácticamente debo de analizarlo más como un talud, que es lo que ocurre, por ejemplo, si yo tengo una estructura de contención que está anclada o con algunos pernos, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿En qué momento esto funciona con teoría de Coulomb o Rankine? O yo debo de aplicar sencillamente los envolventes asociadas a una falla como talud. Y la explicación realmente es relativamente simple, que tiene que ver principalmente con la génesis metodológica o la explicación metodológica, que tiene que ver con si yo estoy considerando que aquí hay una cantidad de masa que va a empujar como si fuera un empuje de suelo en un muro de contención, pues tiene que haber masa por encima del ángulo de inclinación potencial de falla. Y ese ángulo de inclinación es 45 más phi medios. Lo vimos en detalle cuando resolvimos qué era el coeficiente de empuje. Para poder que se desarrollara ese empuje tenía que generarse una condición de falla que en el suelo, si ustedes se fijan en el círculo de Moore, genera una superficie de falla de 45 más phi medios. Entonces, si mi ángulo de inclinación supera 45 más phi medios, pues voy a tener una componente de empuje, posiblemente también un análisis de falla global, pero voy a tener una componente de empuje. Pero si mi ángulo de inclinación es menor que eso,
pues claramente empuje no va a haber, ¿no? Y voy a tener solamente un problema como talud, pues porque si no tengo masa que realmente se pueda deslizar en el plano de falla que yo estoy preestableciendo según la teoría que ya tengo claridad de empuje, claramente esta cantidad de masa pues estaría presente solo cuando el ángulo final pues supera esta pendiente que es este más o menos de 45 más y medios, ¿no? Es el punto fundamental. Y esto principalmente cuando se van a anclar, Y lo propio pasa con estos ángulos, ¿no? Cuando yo tengo un ángulo muy importante acá y necesito hacer una pendiente muy alta, que entre otras cosas poco se usa, pero en algunos casos se requiere por efectos de no usar un muro de contención compuesto o muy alto, entonces se le da un ángulo de inclinación importante y entonces ya el problema se empieza a generar una condición mixta. Yo tengo mi problema de empuje, pero el empuje se va a dar hasta un cierto ángulo. Si ustedes se fijan en el manual de carreteras, para efectos dinámicos, ese ángulo de inclinación no debe de superar una magnitud asociada al phi y al teta, al coeficiente sísmico. Porque entre otras cosas, matemáticamente la ecuación no se puede resolver, pero eso no significa que yo no pueda usar un ángulo mayor, ¿no? Yo sí puedo usar un ángulo mayor. El empuje llega hasta ahí, o sea, el empuje llega hasta esa magnitud que está definida. Pero si yo voy a usar un ángulo mayor, entonces junto con el empuje que yo ya evalúo en mi estructura de contención, en mi zona de talud, pues tengo que hacer todo un análisis de estabilidad como talud. Entonces lo que me indica el manual de carreteras es, si mi ángulo es muy pronunciado, usted llegue hasta acá en términos de la componente de empuje que le pone el suelo, lo cual es lógico, porque si yo tengo un ángulo muy alto, no es que todo va a seguir imponiendo carga. Si esto eventualmente falla, pues esto fallaría por encima del muro de contención. Entonces esto se caería sin necesariamente generar una componente de empuje complementaria. El empuje llega hasta un límite y en condición estática ese ángulo de inclinación no debe superar o sea, sería igual al phi y en caso de la componente sísmica debería ser igual a phi más teta, ¿no? O sea, ese sería como los límites que estarían preestablecidos. Pero si yo necesito realmente hacer un ángulo mayor, pues entonces debo de acompañar eso con un análisis de estabilidad de taludes. Y ahí es bien importante entonces hacer o tener claro que yo no estoy usando teoría de empuje como tal. Nuevamente, necesitamos sí checar las condiciones de estabilidad en términos de resistencia a lo largo de una potencial superficie de falla. Pero esa superficie de falla ya se define de una manera diferente a lo que nosotros hacemos cuando se está haciendo una valoración del empuje cuando es muro de contención como tal. Finalmente, entonces, resumiendo lo que ya hemos mencionado, muchos de los diseños se establecen o se definen por manual de carreteras, que entre otras cosas tienen como referencia muchas de las normativas o definiciones que están establecidas en la AASHTO. Tienen algunas simplificaciones, unas consideraciones de tipo práctico. Muchas de estas consideraciones en algunos casos se establecen que son muy, muy conservadoras. Pero el manual de carreteras, vuelvo, insisto, no es que sea o tenga que ser usado en absolutamente todas las estructuras de contención, pero sí hay estructuras de contención de tipo vial donde las definiciones de los proyectos requieren que éste se rija o se defina de acuerdo a lo que está indicado en el manual. Por eso se usa muchas veces como punto de referencia para diferentes tipologías de diseño. Pero casi que cualquier texto no está muy lejos de lo que realmente define la metodología del manual. Y básicamente en lo que uno habla de metodología son estas consideraciones prácticas que he indicado. O sea, la consideración de la sobrecarga con la influencia de la sobrecarga con un empuje, con una distribución rectangular, o esta simplificación cuando tenemos una pendiente no regular en la corona del muro, o la consideración de tener suelo con dos tipos de rigideces o de resistencias, o que no se desarrolla necesariamente el empuje activo. Todas esas son aspectos que hacen parte de la metodología del manual, que son consideraciones prácticas muy concretas. Pero en términos de las solicitaciones, pues básicamente lo que hacemos es lo mismo. Verificaciones de deslizamiento, volcamiento y estabilidad general, si es que corresponde. Y el manual sí nos pide unos rangos de factores de seguridad, tanto en condición estática como en condición sísmica, que son los que ustedes ya han visto en detalle. Y no olvidar
nunca de que una verificación no menor en algunos tipos de suelo y que es no menor tiene que ver con esta verificación por capacidad de soporte, ¿no? Tengo que garantizarte que el área en compresión pues realmente no me vaya a producir un problema por capacidad de soporte, por asentamiento o por resistencia, ¿no? Cuando aquí hablamos de capacidad de soporte nos hablamos en el contexto general, ¿cierto? La variable de diseño que tiene que ver con resistencia y tiene que ver con desplazamiento, ¿no? Y aquí entonces se vincula finalmente el concepto de estabilidad global, que obviamente es el que nos engancha directamente con nuestro capítulo final, nuestro capítulo 6.